la semana pasada andaba en Londres, no sé dónde estaba ahora. Junto a nosotros mi queridísimo Javier Pineda. ¿Cómo está, Pineda? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, y a todos los panelistas. Yo quiero hablar de empleo público, pero en serio. O sea, hay un tema que ha sido diagnosticado y es verdad, hay altas rentas al interior de la administración del Estado, pero cuando hablamos del promedio olvidamos la distribución que se da también al interior del Estado público. Yo diría, hay una pregunta importante que hacer y que la han planteado, por eso la han planteado los propios funcionarios públicos. ¿Cuál debiese ser la renta máxima que pagamos con nuestros impuestos? Yo diría que eso es una buena pregunta. ¿Cuánto debiese ser la diferencia entre el que gana menos al interior del Estado? Porque hay funcionarios que ganan 600.000 pesos, 700.000 pesos y no son menos respecto a los máximos, porque también se da, por ejemplo, un abuso con las contrataciones honorarios, donde hay sueldos millonarios de personas sin experiencia y que es denunciado por los propios funcionarios públicos de carrera. Entonces esa es una discusión importante, porque si no también cuando a veces llega la derecha dice los sueldos son muy bajos y necesito que Penta me pague la cola, como pasó con el subsecretario Wagner hace un par de años. O los convenios de los entonces es importante discutirlo en serio. Cuando alguien quiere trabajar en la administración pública, ¿cuánto se le debiese pagar? Creo que ese es un tema relevante, pero para que también se cree... Pero Pineda, corrígeme un poco. Tengo entendido que el sector público está pagando mejor que el privado. Sí. Es que depende... Entonces, y tampoco... Sí, pero depende de la renta. Y si una persona hace mal su trabajo en el Estado... No te echan. No, mire, sí, es súper fácil. Yo creo que hay un par de mitos, pero analicémoslo, porque hay algo de cierto también. Estos son puros números, ¿eh? Tengo el gráfico. Claro, que termine Javier, mira, sí, un punto. Hay que establecer una carrera funcionaria en serio. Porque, por ejemplo, uno de los temas con el que quería partir, hay una inestabilidad laboral con el último dictamen de la Contraloría General de la República, que hoy día además quedó sin efecto provisionalmente por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago mientras resuelve un recurso de protección que se presentó en contra del dictamen. Es que los alcaldes, hoy en día, principalmente alcaldes, pero también algunas dependencias del gobierno central, han despedido a cientos de trabajadores. Simplemente porque cambió el criterio del dictamen y probablemente también para volver a contratar a otros que quieran poner. Entonces hay una inestabilidad laboral, es un mito, porque más del 80% hoy día de los trabajadores del Estado están a contrata. Las plantas no superan en la mayoría de los servicios un 15%. Y uno podría decir, bueno, es que si uno llama a concurso público están arreglados. Bueno, pongámosle mayores reglas a cuándo se debiese garantizar la estabilidad al interior del empleo, pero dejemos de ver los botines, o sea, dejemos de ver las instituciones públicas como botines. Pues si al final nos quejamos de las contrataciones arbitrarias, pero por ejemplo, la candidata Evelyn Matei, ¿por qué contrató al fiscal Guerra por 2,5 millones de pesos? Y es una aberración, porque pasa en un gobierno de la UDI como Evelyn Matei, que todavía no da explicaciones, pero también pasa en otros gobiernos que se contratan asesorías que uno no sabe para qué. Eso debiese estar limitado. Si tuviésemos buenos funcionarios de carrera que no dependieran de los gobiernos de turno, que tuvieran estabilidad laboral, pero también méritos, yo entiendo lo que dice Javier, debiese funcionar. Pero lo que pasa es que tenemos un problema que es la corrupción, Javier. Sí, claro. Entonces, los partidos políticos, pero el problema de los partidos políticos, gran parte, o no gran parte, pero gente que está dentro de los partidos políticos es gente corrupta. No, yo creo que pero pongámosle reglas a las contrataciones. Si uno parte diseñando una carrera funcionaria en la cual para despedir a alguien tienes que acreditar la causal, eso te da mayores garantías, porque pasa con los sumarios administrativos. Yo quiero hacer una pregunta. Es más fácil ganarse el kilo ¿pero por qué quieres despedir? Mira, pero si es bien fácil, Constanza. Porque hay una cuestión que se llama rendimiento. Si tú quieres despedir a alguien, ¿por qué vas a despedir a alguien? Tienes que porque no se la pega, porque no Si no se la pega, ¿cuál es la hipótesis que cae? Tú eres abogada. Incumplimiento grave de los deberes como funcionario, que está descrito en el perfil de cargo. ¿Alguien de planta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Un sumario administrativo. Tienes que hacer un pero sumario para despedir pero a es que alguien. expliquémoslo, porque tú me estás haciendo un mito. Expliquémoslo. No te estoy haciendo un mito. Tú tienes un mal funcionario, perfecto. Tú acreditas que es mal funcionario, no es tu percepción. No, porque pareciera que todos los buenos funcionarios son todos buenos funcionarios que están en el Estado. Le hace un sumario administrativo. No, está bien, pero no me estás explicando. Entonces déjame también. Puede hacer un sumario. ¿Cuántos días tienes para realizar sumario administrativo? Entre 20 a 60. Que no lo hagan es problema del fiscal. Ya, pero te puedo hacer una pregunta. El problema es la responsabilidad del jefe. A ver, espérate un poquito. Te puedo hacer una pregunta. Ya, pero aguanta un poquito. Ya estamos en esta, entramos en esta. Si una persona del sector privado, ¿cierto? Tiene un jefe que lo están evaluando, y le dicen, ¿sabes qué, flaco? Ven para acá, necesito hablar contigo, tu pega no lo estás haciendo bien, tus indicadores no son los que buscamos, no llegas a las metas, no cumples el objetivo, te tengo que desvincular.
A ese señor lo desvinculan, le avisan 30 días antes, lo desvinculan, le pagan lo que se merece y todo. Y se va. No, pero necesidad la empresa y después te demandan por despido injustificado. Y tienes que pagar, tiene un precio. Javier. Pero eso es lo que pasa en el sector privado. Si alguien que trabaja en el Estado no hace bien su trabajo, no cumple con las metas, no llega al objetivo, ¿cómo lo sacáis? Con sumario administrativo. Con un sumario. Oye, si no despidieron ni a Monsalvo, espérate. lo que contó. ¿Sabes lo que me pasa? Y yo lo voy a decir con harto respeto, pero es re fácil opinar detrás de una iPhone y de la oficina. Yo trabajador, incluso carabinero. Escúchame, yo trabajé 35 años en una institución fiscal que también tiene inamovilidad, pero que nuestra tasa de salida de carabineros que hacían actos indebidos en el ámbito de sus funciones, en el ámbito del delito o incluso en su vida privada, si no mira los datos. ¿Sí? Pero después en la vueltecita por el mundo municipal y del Estado central a diferentes gobiernos, porque te insisto, yo no estuve en Narnia, estuve 35 años en este país en una institución fiscal, vi varios gobiernos y vi muchos gallos pencas, que como se ha dicho acá, la probabilidad de sacarlo tiende a cero, porque tú me vas a decir, no, el sumario dura 30 días. Mentira, hay sumario en todas las posibilidades que llevan 2 o 3 años. Entonces, mira, yo voy a decir lo siguiente. Este es mi punto. Y no tiene que ver con izquierda-derecha ni estas migajas. Si nosotros instalamos un sistema de meritocracia, no habría ninguna diferencia en trabajar en el sector privado o en el sector público. Pero no es cierto. El tipo que está en el sector privado, en cualquier empresa, se tiene que dar por el cumplimiento de ciertos objetivos, un tratamiento cero. Pero en este otro sector no tape el sol con un dedo, porque si no, preguntan a la gente de a pie. ¿Qué siente cuando va a una municipalidad? Lo atienden como las pelotas, cuando son poco diligentes. Aguanta un poquito. Van a hablar todos. Vienen todos con muchas ganas el día jueves. Les agradezco de verdad las ganas de participar, en serio. Mervi. A ver, no es lo mismo el sector privado que el sector público, porque el sector privado cuida sus propios recursos porque los produce y le cuestan. El sector público no cuida la plata porque hace lo mismo que hice yo con Gonzalo. Le quita a otros y es generoso. No hay generosidad con lo ajeno. La generosidad es darse uno mismo en tiempo o recursos, pero que tienen que ser propios. Eso es generosidad. Ser generoso con lo ajeno no es ser generoso. Eso es ser ladrón y ser fresco. Mira, tal y cual. No, te doy un punto, pero... Tu generalidad está generalizando. No, estamos mezclando cosas. Y en tu propia generalidad... ¿Por qué no se cuidan los recursos públicos? Porque creen que es maná que cae del cielo. Decir que el mundo privado siempre cuida los recursos públicos y el Estado no, mentira. No dije público, dije propios. Universidad San Sebastián, 17 millones a una persona por no hacer clase. Y así como ese, hay muchos otros casos más de muchas empresas privadas donde trabajan familiares que no tienen mérito y se les paga grandes sueldos. Entonces, mito número uno, escúchenme, mito número uno, derribado. No siempre el Estado le paga a quien le corresponde. Segundo término, solamente para aclarar y no cantinflearnos, el estatuto administrativo establece que una persona puede ser desvinculada incluso a contrata luego de 3 evaluaciones negativas. Yo no estoy diciendo que esto, escúchenme, yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal. Yo también, al igual que ustedes, creo que tenemos un problema de inamovilidad. Pero no cantinflemos. Tú, luego de evaluar 3 veces, los gobiernos duran 4 años. O sea, ustedes, cuando ganen el gobierno, si es que lo ganan, evalúan mal a una persona que hace mal un trabajo 3 veces y la puedes desvincular. Entonces no cantinflemos, porque eso dice el estatuto administrativo. Y se puede. Pero espérate, que aquí hay algo muy importante. Por favor, voy contigo. Tú me estás diciendo que una persona lo hace mal, te vamos a evaluarlo. Y si saliste mal evaluado. Y de ahí tienes que seguir trabajando para evaluarte de nuevo. Yo no estoy defendiendo el sistema. Solo estoy contando cómo es. Perdón, mejor contigo, Basaletti. No, pero para entender lo que me dice, pero a una persona en el Estado la evalúan mal, sale mal evaluada y tiene que seguir trabajando y hay que evaluarla de nuevo. Sale mal evaluada 2 veces, hay que evaluarla 3 veces. Es un sistema de calificación con indicadores y tiene una lista que va del 1 al 4. Si es que tú la primera vez lo calificas en lista 4, puedes destituirlo inmediatamente. Si es que queda en lista 3, queda sometido a un nuevo proceso de evaluación, que si la evaluación se mantiene en lista 3, puedes destituirlo. O sea, tiene varios si lo tienes en lista 2 o lista 1, se mantiene. Entonces hay permisología para echar gente. O sea, el flaco le dice salir mal evaluado, pero dale. Oye, pero la plata la paga el Estado, así que tú vas a dar otra oportunidad. Pero si tiene incumplimiento grave, lo puedes destituir. Basaletti después. Hay una frase que yo siempre repito, que el dato mata el relato, porque parece ser como que está escrito, igual como se imagina en el Ministerio de Seguridad Pública. Llegó el Ministerio y nos salvamos. Pero no.
Porque cada modificación que ha habido respecto a estas cosas, y como lo dicen el Estatuto Administrativo, sí considera la herramienta, pero igual como están escritas las atribuciones del nuevo ministerio. Una cosa es que la diga y otra es que se haga. Y aquí yo quiero preguntar, porque ustedes parece que están súper seguros, dime, ¿cuál es la tasa de salida de empleados mal calificados en el sector público? Bajísimo. Espérate, tiende a cero, si por eso yo en serio, si no quiero entrar en la cuestión liviana, quiero hablar, yo quiero mejorar nuestro país. Pero mira, termino. Ya, salgámonos, escúchame, salgámonos y miremos las empresas del Estado. Ha estado en la boca de este mismo programa, TVN, chuta, pero alguien que me dé una explicación si ese fuera Chilevisión o fuera un canal privado. ¿A quién le cuesta algo? Después, ya, no, pero es que te metiste en un rollo muy difícil, que la televisión, vámonos a Codelco. No, vámonos, díganme una sola, pero una sola empresa del Estado. ¿Sabes por qué? Yo no creo porque estén malas personas en el Estado. Yo he estado muchos años. Es porque existe una tremenda laxitud en la exigencia de metas, sí, porque si no... Bachelet 17. Está escrito. A ver, si todos sabemos que el Estado en botín, meten a toda la parentela, lo así bien, lo pero así no mal, es justo, cobrar Gonzalo, igual. también hay buenas personas. Tony Jubi, después voy contigo, Sandra. Yo la línea de lo que decía Enrique, yo creo que acá este tema de las percepciones, no, pues, da todo mata relato y dejemos un poco de esto como de la percepción de... No, o sea, creo que los números no mienten. O sea, 2,6 millones de pesos le cuesta en promedio un empleado fiscal a los chilenos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Segundo, 64% aumentado el empleo público en 10 años versus 14% del sector privado. Nos gastamos un 7% del PIB, 7% del PIB en funcionarios. Entonces, cuando ustedes me vienen a decir a mí, no, es que en realidad 7% del PIB en funcionarios, en gastos de funcionarios. El 7% del PIB. El 7%. ¿Ya? El 7%. Subtítulo 21. ¿Qué hay? Ley de presupuesto. El 7%. El 7% del PIB. Perfecto. El 7%. El 7% del PIB. El 7% del PIB en gastos de público. Acá lo tengo respecto del ex subsecretario de Hacienda y que trabajó en la Dirección de Presupuestos. Y junto con eso me parece que es importante, a propósito de la discusión de contrata, planta, para quienes nos están escuchando, la realidad es que acá también nuevamente hay una pelea ideológica. En principio, bueno, el que llega a planta es como básicamente vitalicio. ¿Ya? O sea, básicamente te tenés que ganar el loto como para poder sacarlo. Y en segundo lugar, los contrata. Claro, los contrata, la lógica del contrata era que pudiera estar trabajando por un año. Se renovaban los contratos el 31 de diciembre de todos los años. Entonces, cuando dicen, no, con 3 anotaciones negativas se va, claro, después en el año 4. Pero no solamente eso, sino que además este dictamen, que era la doctrina Bermúdez, de la confianza legítima, consistía y decía, bueno, el individuo llegó al 1 de enero, tiene la confianza legítima de seguir trabajando. Entonces daba lo mismo que el contrato dijera que era hasta el 31 de diciembre. Porque el hombre, mujer, que está trabajadora, dice, no, pucha, yo tenía la esperanza de quedarme. Ahí está la confianza legítima. Ese fue el dictamen que dio vuelta esta controladora Dorita Pérez y que ahora lo dio vuelta nuevamente la Corte para que nos entendamos. Yo creo que estamos mezclando peras con manzanas. No podemos... en el fondo poner en paralelo el sistema público y el sistema privado. En el sistema privado yo trabajé hace 3 años solamente en el sistema privado y muchas veces no despedían a personas que tenían un mal rendimiento porque la empresa no quería pagar finiquito. Así que es un mito, pero es un mito de que por mal rendimiento te sacan al tiro, eso no pasa. Y en el sistema público, lo que nosotros hemos visto, sobre todo en educación, que las corporaciones municipales evidentemente han hecho un botín de los cargos públicos y obviamente pagan favores políticos, ponen a familiaritos, pero eso ha sido transversal. Lo hemos visto en alcaldías de derecha, de izquierda, del centro, etcétera. Pero no podemos comparar, son dos mundos absolutamente distintos. Lo que sí... Pero no podemos ser más eficiente el Estado. Pero lo que tiene que ver con contrata, que creo que aquí nos está tocando, es finalmente el desmedro o los derechos pasados a llevar de los trabajadores, que creo que también es un punto importante. ¿Por qué tienen derecho adquirido? Porque, por ejemplo, a contrata en educación, lo que muchas veces hacen las corporaciones es contratar a los trabajadores de la educación en abril para sacarlos en diciembre. No reemplazan todo el año para ahorrarse dinero. O sea, yo creo que aquí hay un tema de fondo que no lo estamos viendo, que son los derechos de los trabajadores finalmente. A ver, Sandra. Bueno, yo estoy de acuerdo con la compañera panelista que no se puede comparar el sector público con el privado, porque existen dos grandes diferencias, que una es el riesgo y la otra es la intención. Entonces, cuando hablamos del Estado, el Estado tiene el monopolio de la mayoría de los servicios que ofrece, no tiene el riesgo de la competencia
con otras empresas. Aún en empresas que son estatales, que por ahí, como una televisión o algo, pueden estar compitiendo audiencia con otras, aún en eso el Estado, ahí viene la intención, sabe que puede mamar del contribuyente. Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a faltar plata, pasa lo que está pasando en Chile, que no paran de aumentar impuestos, porque alguien tiene que pagar esa cuenta. Ahora, cuando vamos a lo que es el sector privado, el empresario solo va a sobrevivir si ofrece un producto de mejor calidad y menor precio. Entonces, mientras no hayan personas adentro del gobierno con esa mentalidad, nunca el país va a mejorar. Y perdónenme los amigos que apoyan el centro, pero ayer incluso en CIPAC Milei habló mucho de eso, de cómo el centro tranza con la izquierda y aumenta su capital político, porque muchos de esos impuestos que fueron aprobados están siendo apoyados y votados por la misma derecha. Incluso Matei parece que votó a favor del Ministerio de Seguridad aumentando impuestos. Entonces, eso es algo que el chileno tiene que reflexionar. Aguanta un poquito, muchachos. Yo, a propósito de lo que dice Sandra, yo le pedí a la producción, ¿me pueden buscar un poquito la votación sobre el Ministerio de Seguridad y hacer crecer más el Estado? Porque eso es lo que se quiere, hacer crecer más el Estado. Se ha armado gran polémica, dicen algunos, más grasa le vamos a meter. A ver, a favor, rojo en contra. Uy, a ver. A ver, Alessandri votó a favor, Udi. A ver, ¿quién más? Joaquín Lavín llegó a votar. O sea, llega a votar y vota mal. A ver. ¿Quién más? Ramírez votó a favor. Chalper votó a favor. ¿Quién más? Dieguito Ibáñez, Carol Cariola. Desde la derecha, la gran mayoría de los diputados de la derecha, salvo los republicanos que están en rojo y Camila Flores. Y hay varios RN también ayer vi. Uy, ya, a ver. Oye, pero el problema no es el Ministerio de Seguridad, pero muy corto. Yo estoy de acuerdo en el fundamento que hay tras el argumento que ustedes plantean. El Estado hoy día está desbalanceado. Pero chuta que necesitamos un ministerio o otra institución de seguridad en este país. Entonces, para que quede súper claro, el argumento no puede ser, oiga, porque va a aumentar el gasto, etcétera, no hago algo que el país necesita. El país necesita hoy día instituciones que se hagan cargo de la seguridad. A donde yo les doy el punto es que tal vez para balancear, porque hoy día estamos desbalanceados, tienes que fusionar otros ministerios o eliminar algunas reparticiones. Sí, pero no digamos que solo por eso no vamos a aprobar algo que el país necesita. Oiga, si el crimen organizado se tiene tomado el país hoy día, hay que hacer algo. No podemos decir no hagamos nada. Pero tú dices que el Ministerio de Seguridad nos va a solucionar todo esto. Pero es un avance, evidentemente que es un avance. Es un avance. Déjame terminar el Ministerio de Seguridad. Póngame una graf sobre el Ministerio de Seguridad y quiero ir contigo, Basaletti. A ver. Este famoso Ministerio de la Seguridad, que nos va a costar el primer año 8.400 millones. Después 7.600. Y después en régimen 7.600. ¿Va a solucionar algo esto o no? ¿Qué llega a hacer esto en la práctica? Yo quiero ser súper justo, porque de hecho, nosotros, no sé si, yo creo que necesitamos más Estado, necesitamos mejor Estado. Hay todas las instituciones que hoy día existen, que pueden estar haciendo un trabajo regular, existen. Tienen presupuesto, tienen funcionarios. No olvidemos que había una serie de reformas en los últimos 25 años. Voy a poner otro ejemplo, nada que ver, porque todos hacen los locos. Cuando vino esta misma discusión para poder crear, me acuerdo de la ministra Alvear, la reforma procesal penal y colocar una institución nueva, con un costo inmenso, ¿no? En infraestructura, equipamiento, recursos humanos. ¿Cuál era la promesa? Es lo mismo que le estoy escuchando a ustedes decir allá. Pero yo existía allá, yo ya era oficial de Carabineros, soy el más viejo acá. Y resulta que cuando pasan los años, y yo además soy ingeniero, entonces me tocó intervenir para poder buscar cómo hacer esa, digamos, simbiosis, poder transitar en esa dirección con harta lealtad para hacerlo bien, de verdad que lo digo. Fueron 5 años de instalación, de 2000 al 2005, pero transcurrieron más de 20 años, y yo les pregunto, ¿mejoró la persecución penal respecto al resultado final? Yo voy a la respuesta yo mismo, déjame responderme yo mismo. Escúchame. Sí, se mejoró. Yo diría que se mejoró. El sistema es mucho más. Es un ejemplo en el mundo. Bueno, pero ¿qué quieres? Yo te estoy diciendo la experiencia que viví yo. Si a mí no la leí en un libro, la viví 35 o 25 años. Escucha, pero déjame terminar, si no hay ningún problema. Lo que pasa es que allí, y yo lo voy a enganchar con esta discusión, ¿ustedes creen que yo tengo una opinión contraria a que haya existido la reforma procesal penal? Por supuesto que no, era necesaria, porque pasamos de un sistema acusatorio, inquisitivo, perdón, de un sistema inquisitivo, bien opáceo, donde el mismo juez investigaba, eso todo estaba mal, donde podían quedar algunas
tutelas de garantía al margen no está bien. Si no, pregúntale a todos los que están en Punta de Peuco, que han sido evaluados con el sistema antiguo. Pero de allí, ya, ¿se logró ese check? Sí, y te doy el punto, Preus. O sea, el hecho de poder darle mayor foco al tema de la seguridad suena bien. Si yo no, este fue un proyecto que inició el presidente Piñera, además, pero con la indicación sustitutiva, eso es lo que me da rabia a mí. Cambiáis un tema que estaba bien como solución a una cuestión media ambigua, media rara, donde hay otros objetivos, porque no seamos, seamos francos. A ver. Hoy día hay un hipercontrol sobre las policías. ¿Quién es como que un médico, tú en un hospital, venga unos burócratas, le digan, mira, sabes que estuvimos analizando y vamos a cambiar la cirugía y yo quiero que ahora... No, cada vez se le atrinca más digamos, su gestión operativa a las policías. Cuando ya, espérate, hay un control, porque si lo hay. ¿Me puede buscar muchachos, la imagen de los carabineros en el mini market? Porque te quiero preguntar, Barzaletti, te quiero preguntar si con este famoso Ministerio de la Seguridad que lo están presentando con bombo y platillos, aplausos, a mí esas fotografías ya me dan un susto terrible. Te juro, veo eso y me dan ganas de salir corriendo. Entonces, yo no tengo, una posición... Al Ministerio de Seguridad Pública solo resuelve un problema. ¿Cuál? Que era que a quien nombraban ministro del Interior se preocupaba de las tareas del Ministerio del Interior, desplazando las labores de seguridad. Y lo único que hace en este caso es entender de que el ministro del Interior es una figura más relevante de coordinación con los ministros, más allá que nos guste o no nos guste, y que el Ministerio de Seguridad absorbe parte de la institucionalidad que hoy día está radicada en la Subsecretaría del Interior, y por otro lado se lleva prevención del delito. Pero Pina, eso es lo único que más allá de eso, que la gente, la verdad, eso de que va a ser si vienen funcionarios para acá, pero si para eso estuvo pensado. Da lo mismo, eso es lo mismo. Lo que le preocupa a la gente. No va a resolver problemas de seguridad. Te quiero preguntar, el Ministerio de Seguridad nos va a seguir mostrando después de cuando se implemente, vamos a seguir viendo imágenes como estas donde los carabineros los patean en el suelo. Porque, mira, yo les quiero decir esto, que es una conversación... ¿Va a seguir pasando esto? No. Sí, va a seguir pasando porque esta decisión política, escúchame, no resuelve un tema que es de voluntad política. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo? Los carabineros, hoy día esas escenas que llegan a ser, digamos, groseras, tiene un trasfondo. Pero mira cómo le pegan. ¿Tú crees que un ministerio va a resolver el hecho de volver a restituir la autoridad? Que va a ser realmente... Ahora las policías van a salir y van a... Todo cambió. Institucional con carabineros, por ejemplo, cuando tiene una unidad completa, los S7, la mitad de los funcionarios en prisión preventiva porque están metidos con el narco, no puedes darle una institucionalidad. ¿Qué dijiste? La mitad de la unidad de los S7, San Felipe, está en prisión preventiva porque tenían alianzas con el narco. ¿A qué voy? No es que todos los carabineros sean malos, por supuesto que hay personas muy decentes, pero hay un problema institucional. Todas las instituciones, todas, públicas y también de Fuerza de Seguridad Pública, requieren control. Y hay un problema que no se quiere hablar, que es el problema de corrupción al interior de carabineros. ¿Cuántos exgenerales por los cuales pasaste están con procesos penales? Mira, partamos con la cabeza. ¿Cuántos? Sí, todos. Escúchame. Entonces una pregunta y te voy a responder. Por abajo también con redes de corrupción? Yo te voy a responder. Es un elefante blanco. El tema de la corrupción hoy día es un flagelo del cual se ha aprovechado el crimen organizado a nivel latinoamericano en general. Porque tú hablas de la cara más visible, si el gallo es como hizo contra los gendarmes, obvio, hay casos, van a seguir habiendo casos. El tema es qué es lo que hay que hacer para poder reducir la probabilidad que eso ocurra. Y cuando tú ves que hay problemas en la Corte Suprema, porque por último antes de echarle la culpa a los cargos está re fácil, todos le pegan al mono. Pero hoy día tenemos corrupción a nivel transversal en la política chilena reciente. No estoy hablando, estoy mirando en el Ejecutivo, hoy día, para qué hablar, no me voy a referir a eso, que ya lo hemos dado como bombo fiesta, pero al Poder Judicial, el Ministerio Público. ¿Sabes por qué? Porque esta es mi opinión. Yo creo que hay suficiente control sobre las policías, que viene instalado con reformas como la del 2005, por ejemplo, la Constitución Política pasó del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Hoy día los fiscales tienen un tremendo control de regularidad, pero el problema que subyace es que hoy día no se quiere tener la voluntad de poner mano firme, llámalo como queráis, mano dura, con lo que sí tenemos que ser duros. Por ejemplo, un policía corrupto, ojalá que se fuera, lo digo aquí, condenado
a penas perpetuas. Ya la otra vez dije otra cuestión y casi me mataron. Pero también a los políticos, también a los alcaldes corruptos. Connie Juve. Es importante ver también el contenido del proyecto. Y la realidad es de que si uno lee y analiza el proyecto, a mí no me queda claro, y creo que en general ese es parte de los defectos técnicos que tiene, cuál es el rol del Ministerio de Seguridad Pública. Porque nadie sabe si el rol del Ministerio de Seguridad Pública es perseguir, prevenir delitos realmente, o es un diseñador de política pública. Porque cuando uno lee las facultades del Ministerio... No. Cuando uno lee las facultades del Ministerio de Seguridad, pareciera que es todo supervisar, evaluar, diseñar. Estamos llamados a elaborar diagnóstico, evaluar medidas, promover, etcétera. O sea, es un voladero de luces. Sí, esa es la realidad. Se crean los ceremis de seguridad. Entonces, al final del día, usted, señora, señor, que está en una región distinta a la región metropolitana, va a tener el gobernador regional electo, que no tiene facultades directas de darle orden a la fuerza pública. El delegado presidencial regional, que supuestamente la única razón de su existencia era ser el representante del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública en la región. Y ahora va a tener la seremi de seguridad, que supuestamente está a cargo de la seguridad. Entonces, al final del día, ¿qué va a pasar con esa coordinación, señora, señor? Déjame terminar. ¿Qué va a pasar con esa coordinación? No va a pasar, o sea, eso va a ser un desastre en términos de la coordinación. ¿Sabes lo que me recuerda a este proyecto? Yo me acuerdo de haber sido asesora cuando se tramitaba el proyecto de televisión digital. Se demoró 8 años en tramitarse. Mientras se estaba tramitando, fue tanto lo que se demoró el proyecto de televisión digital que llegaron Smart TV, televisión digital ya estaba en Chile. Entonces, cuando se aprobó el proyecto fue como, hola, tenemos proyecto de televisión digital. Lo mismo pasa con este proyecto. Carece de diagnóstico adecuado. No se pensó en un momento que teníamos crimen organizado, narcotráfico. Connie, te sigo. Entonces, ¿dónde están las prioridades? La prioridad debiera estar, primero, en darle atribuciones a Carabineros. Reglas de uso de la fuerza. 7 meses lleva parado. ¿Sabe por qué se apuró? Las reglas de uso de la fuerza en la Cámara? Porque mataron a 3 carabineros en Cañete. En una semana lo sacaron. Una semana sacaron el proyecto en la Cámara. Lleva 7 meses parado en el Senado. Yo le estoy escuchando atentamente lo que está diciendo. Usted dice que falta diagnóstico, que no está en la... No, dije eso. ¿En el Ministerio de la Seguridad? Dije que el diagnóstico está equivocado en el Ministerio de Seguridad. Ok, pero su sector vota todo... Yo no tendría Ministerio de Seguridad. Pero su sector vota todo a favor. No todo el sector, pero me parece mal. Pero si se presentó el gobierno de Sebastián Piñera, el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, precisamente hoy día, ¿cómo están las cosas? Están igualitas. O sea, tenemos un narcotráfico igualito, crimen organizado igualito. No, pues el diagnóstico... Bueno, el presidente de la República... Futuro padre, cariñoso saludo al futuro padre y a la madre. ¿Cómo la? Sí, pues. Bueno, felicitó a los diputados de oposición, a la mujer gestante, ¿cómo le y a los senadores de oposición. Este fue como un ajicito, ¿no? A ver, dale. Chile va a tener un Ministerio de Seguridad Pública dedicado exclusivamente a esta tarea prioritaria, con una nueva institucionalidad que llega a todo el territorio nacional. Eso es un hito para el Estado de Chile. Se lo decía recién al diputado Chalper. Al diputado Chalper en lugares públicos generalmente nos cruzamos, pero ahora yo le agradecía porque pese a tener diferencias con el gobierno, se jugó un rol de buscar acercar posiciones. Lo mismo la senadora Luz Benperger, que no sé si está presente, pero en el Senado. Por cierto, los diferentes partidos del oficialismo. Porque entender que la seguridad es una tarea de todos y que también es requisito para el crecimiento, es algo que debiera ser de sentido común, pero no necesariamente lo ha sido. Se ha utilizado como política de trinchera. Y tenemos que salir de esa lógica para salir adelante. Por eso agradezco al Congreso por el amplio respaldo y muy transversal a este proyecto. Ahí está el presidente de la República, el apoyo muy transversal. Arturo y Mervi.